Noticia en la ciudad de Bogotá por cuenta de que el alcalde Enrique Peñalosa derogó un decreto que permite la construcción de edificios de gran altura en la ciudad de Bogotá. Este había sido tema de polémica y había sido un anuncio del alcalde Enrique Peñalosa para el día 1 de su gestión. Así lo había dicho en campaña. Dijo, el día 1, el 1 de enero, voy a derogar ese decreto. Se demoró un poquito, pero ya el decreto se cayó. Pero surgen muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con las licencias otorgadas? Las que están en proceso, sobre todo, si eso ya se tranca. ¿Cuántas quedaron autorizadas, sobre todo de edificios altos? Porque se dice que son muchas las licencias, pero algunos son edificios de 6, 8 pisos, que dijéramos es de lo normal que hay en la ciudad de Bogotá. Pero ¿cuántas para edificios de 20, 25, 30 pisos? Que era la preocupación realmente. Creo que muy pocas realmente. Vamos a preguntarle al secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz, María Elvira, que lo tenemos en línea. Secretario, buenos días. Buenos días, saludos para todos. Bueno, varias inquietudes en torno al decreto que ha sido derogado. Inicialmente, suponemos que por derechos adquiridos, licencias otorgadas son licencias que se respetan. Totalmente cierto. Las licencias otorgadas y las licencias radicadas en legal y debida forma, según lo ha manifestado en varias oportunidades el Consejo de Estado, son derechos adquiridos que se respetan, porque es fundamental tener en cuenta que nosotros, como autoridad administrativa, estamos derogando el decreto. Nosotros no estamos declarándolo ilegal porque no es de nuestra competencia. Quiere decir que a partir de ayer no se puede erradicar ninguna licencia con base en esa normatividad. Muy bien. De las licencias autorizadas, ¿tienen ustedes claridad cuántas de esas licencias son para edificios de gran tamaño? Hablemos mayores de 20, mayores de 25 pisos. ¿Lo tienen establecido? ¿Cuántas licencias hay otorgadas en general y cuántas para edificios de gran tamaño? Sí, las cifras son las siguientes. Licencias otorgadas, hay 901 licencias, pero las licencias que pagaron cargas, y aclaro esto, cargas es, para hacerlo fácil, una especie de impuesto, son las que realmente tienen alturas de excepción. De esas 901, 189 licencias han pagado cargas, lo que quiere decir que esas 189 son alturas de excepción de acuerdo a la normatividad del sector. Doctor Ortiz, ¿qué es una altura de excepción para que entendamos aquí en cristiano? Exacto. Sí, es que la respuesta es compleja por lo siguiente. La altura de excepción no es un dato exacto. ¿Por qué? Porque en un barrio donde hay 2 o 3 pisos, pues puede ser excepcional 8. Y en un barrio donde hay 12 pisos en promedio o 10 pisos, pues es excepcional 20. ¿Qué significa esto? Y es un poco técnico, me excusan si es demasiado técnico, pero las licencias que pagan cargas son las que construyen más de índice 2, es decir, las que construyeron más de 2 veces el área del lote. Esto significa que están haciendo edificios de mayor altura y de mayor dimensión, de mayor área. Claro, pero esto no nos permite saber cuántos rascacielos de aquellos va a haber en Bogotá, si son de 30 pisos o de 40 pisos. Sí, está en lo cierto. Decían ahora en la introducción, puede que haya proyectos de excepción, con altura de excepción, que van a ser de 8 pisos. Eso es posible. Pero lo que sí tenemos claro es que hay 189 que van a estar por fuera del promedio del barrio donde están ubicados. Eso es lo que hay expedido hoy. Muy bien, 901 licencias que han sido otorgadas, de esas 189 son alturas de excepción dentro de la zona en la que está el edificio. ¿Cuántas licencias están en trámite y qué va a pasar con ellas? En trámite hay en este momento 2.362 licencias reportadas por curadurías. Y como les decía al principio, el decreto, por ser derogado, rige a partir de su publicación, pero no tiene efectos retroactivos. Esto significa, y como lo ha manifestado en varias sentencias el Consejo de Estado, y como lo dice la ley, que toda licencia que haya sido radicada anterior al decreto derogatorio en legal y debida forma, y que obviamente cumpla absolutamente toda la normatividad vigente en su momento, más todos los requisitos definidos en la ley para obtener una licencia, pues serán respetados. Cosa distinta sería si el decreto llegase a ser declarado ilegal. El decreto, como ustedes saben, está demandado desde hace bastante tiempo, casi que desde su expedición. El decreto estuvo vigente cerca de 16 meses. Entonces, eso es otro camino que va por las vías jurídicas distintas al nuestro, que es administrativo.
Esto significa entonces, secretario, que de esas 2.362 licencias, muchas de ellas o todas podrían otorgarse si cumplen con los requisitos. Hipotéticamente, si todas cumplen, todas podrían otorgarse, sí, señora. Obviamente siempre de las licencias que estén en curso, muchas de ellas no salen, en el camino tienen problemas por temas legales, por poderes, por aplicación de la norma, pero hipotéticamente si todas están perfectas, todas podrían llegar a salir porque fueron radicadas en legal y debida forma antes de la derogatoria del decreto. De esas, ¿cuántas son licencias con alturas de excepción? Ahora que sabemos los términos técnicos. Si nosotros hacemos una prorrata, porque mientras no sean expedidas, pues no tenemos la certeza de cuántas. De las 901, el 20% fueron con alturas de excepción. Si supusiéramos lo mismo para estas 2.362, pues, que se expidieran todas, como lo sugerían ustedes ahora, pues podríamos estar hablando que del orden de 472 licencias serían alturas de excepción, que entrarían a sumar cerca de 650 edificios dentro de todo el área de Bogotá, porque es importante aclarar que hay licencias en el sur, en el occidente, en el norte. Realmente este decreto reglamentaba cerca de 9.000 hectáreas en todo el centro expandido de Bogotá, que es prácticamente el porcentaje más grande de la ciudad de Bogotá. Secretario, el gran interrogante que están planteando los pequeños constructores y demás es qué va a pasar en adelante, porque cayéndose el 0,79, que era como un pseudopot, digámoslo de esa manera, que estaba funcionando en virtud de que el que planteó Pedro está demandado, ¿queda nuevamente en el limbo el tema de la construcción hasta que ustedes planteen un nuevo pot? No, esa es una pregunta fundamental, porque el alcalde Enrique Peñalosa, desde la campaña, tenía ese propósito porque consideraba inconveniente el decreto. Pero ¿por qué no salió? Me han preguntado por qué no salió la primera semana. Precisamente por lo que ustedes están diciendo, porque lo peor que nosotros podíamos hacer era derogarlo, pero dejar la ciudad dentro de un limbo y un vacío jurídico que frenara la actividad. Entonces nosotros, además del decreto 079, expedimos el decreto 080. El decreto 80 es un decreto que lo que hace es expedir toda la normatividad, que es básicamente volver a la normatividad del POT 190 que regía antes de que se hubiera expedido el decreto 562, para que la ciudad pueda seguir su funcionamiento normal mientras nosotros expedimos un nuevo POT. Que en el nuevo POT, vale la pena aclarar, también habrá zonas de altura y densificación, porque la altura y la densificación no son malas per se, son deseables en muchos sectores, y la ciudad compacta y la ciudad densa es deseable, pero en sectores donde haya el soporte de la infraestructura técnica, de infraestructura de transporte público y vial, y no en todas partes. ¿Por qué? Porque Bogotá ya de por sí es una ciudad densa. Bogotá supera los 200 habitantes por hectárea, y que eso la convierte en una de las 9 ciudades más densas del mundo. Y eso hace que muchas zonas de renovación son más para mejorar ciudad que para densificar, pero sí hay otras donde creemos que es conveniente la altura y la densidad, y el nuevo POT pues lo definirá con mucho cuidado y mucho estudio de soporte. Secretario, hemos visto como una batalla, digamos, ideológica, dos posiciones muy distintas, ahora que ustedes están en la alcaldía, y lo que pensaba el alcalde Petro. El alcalde Petro pensaba que había que densificar el centro. Ustedes llegan y dicen que no. ¿Por qué no? Yo pienso que la posición de nosotros en ningún momento ha sido radical. Nosotros sí creemos que hay que densificar, pero hay que densificar donde la ciudad tiene el soporte suficiente para permitir esta densificación. Lo que nosotros hemos venido planteando es que la planificación de ciudades no se hace para 4 años ni para 12, que es lo que dura un POT mientras tiene una revisión general, sino la planificación de ciudad se hace para largo plazo, para 40, 50 años. Eso significa que desde ya nosotros creemos que es serio y obligatorio plantearse la pregunta de dónde debe crecer Bogotá. ¿Cuándo? Cuando no haya suficiente ya posibilidades de densificación, cuando se requiera tener claro dónde vamos a ubicar las futuras generaciones. Y esto hay que pensarlo muy seriamente, porque creemos que es menos dañino para el medio ambiente, para el calentamiento global, crecer también en ciudad compacta, que es mucho de lo que ellos creen, que nosotros estamos de acuerdo, crecer en ciudad compacta, que no permitir crecer, y que dentro de estos años que están por venir se siga desarrollando de manera desordenada y en baja densidad todos los municipios circunvecinos,
Ustedes claramente pueden ir a Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Zipaquirá y ver una expansión desbordada con proyectos de bajísima densidad, de 10, 15 viviendas por hectárea, y eso sí genera una ciudad gigantesca con tremendas distancias y tiempos de movilización, y que no permite atenderse por transporte público, sino que tiene que ser atendida por automóviles y transporte individual. Entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo con la densificación, pero donde es permitido... Claro. Adelante. No, sí, entendemos que no es que ustedes se opongan a la densificación, sino que la densificación tiene que hacerse con criterios técnicos, estudiando los sitios y no simplemente en cualquier parte. Exacto. Y también, que es un punto fundamental que ha sido como el centro del debate de estos días, que no es serio pensar que Bogotá en los próximos 40 años va a poder albergar a toda la gente solamente con densificación, porque como les decía ya, Bogotá es una ciudad extremadamente densa, se puede densificar en algunos sectores, pero tenemos tremendos retos. Hay cifras como el déficit de vivienda que está cercano a las 300.000 viviendas que hay que ubicar, el crecimiento en estos 40 años vegetativo que va a ser del orden de unas 800.000 viviendas adicionales. Un dato que es bien impactante: los países desarrollados, y Colombia no es la excepción y está dentro de la misma senda, han venido reduciendo el tamaño de los hogares de manera dramática. Bogotá hoy en día tiene 3.3, 3.4 personas por vivienda, pero se espera, y así lo muestran las cifras estadísticas, que al año 2038, 2040 ya va a estar en 2.4 personas por vivienda. Porque esto solo significa que la ciudad va a crecer en un 50% su cantidad de viviendas. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque la gente hoy en día se casa a mayor edad, porque a medida que una sociedad se enriquece, los jóvenes se van de la casa a vivir solos desde los 23, 24 años, y ahí viven solos hasta los 30, 32, 34, porque hay un número mucho más grande de divorcios. En fin, esta es una tendencia clarísima en todo el mundo desarrollado y nosotros no somos ajenas a ella, y tiene que ser parte de la planificación del futuro de la ciudad. Entonces lo serio es estudiar a fondo la pregunta de dónde y cómo debe crecer Bogotá, pero no reducir la respuesta a que con densificación del centro vamos a tener la ciudad planeada para el futuro. Bueno, doctor Ortiz, podríamos seguir hablando indefinidamente sobre urbanismo, pero toca cambiar de tema porque el tiempo se nos agota, y algunos han criticado su nombramiento porque consideran que usted tiene conflicto de intereses por relaciones con constructores. ¿Qué dice a esas críticas? Sí, desde el primer día, yo creo que desde diciembre, la oposición al doctor Peñalosa ha estado diciendo eso. Para todos es claro y ha salido en todos los medios. Yo he trabajado durante 27 años como diseñador y planificador. Entonces se ha dicho algo que no es cierto, que he sido constructor. Yo en la vida he sido constructor, toda la vida he sido diseñador y planificador urbano, y como tal, en estos 27 años, pues le he trabajado a muchísimos promotores, constructores dentro y fuera de Bogotá, en el país. Y el alcalde Enrique Peñalosa, cuando me buscó y hablamos, claramente expresó que quería alguien con mucha experiencia en el sector real para buscar una planificación que fuera realmente efectiva, y consideró en su al saber y entender que mi formación académica, como por haber sido profesor de la Universidad Javeriana de los Andes, mezclada con la experiencia de 27 años como diseñador y planificador en el sector real, era adecuada. Para este caso específico, y yendo al grano, por ejemplo, de la derogatoria del 562, de manera por precaución, yo radiqué ante la Secretaría General una solicitud de impedimento solamente para que surtiera el proceso y tener certeza. La Secretaría General, con claridad, y porque pues ya mis abogados me lo habían dicho, pero que era bueno que quedara ratificado, me dijo que no me aceptaban el impedimento porque claramente esto era un acto administrativo de carácter general y no de carácter particular. Pero tengan la certeza de que para cualquier acto de carácter particular yo tenga que quedar... Le va a tocar en muchos casos, secretario. En todo lo que sea carácter general no, que es el fondo de la planificación urbana. Cualquier cosa de carácter particular, pues claro que eso es lo correcto y eso es lo que haré.
No, y se lo pregunto es porque, por ejemplo, en este caso, usted ha visto el debate tan grande que hubo con el POT de Petro, el debate tan grande que hubo en torno a este decreto. Es decir, aunque sean, dijéramos, soluciones o decisiones de carácter general, hay intereses particulares siempre, porque hay intereses particulares de quienes consideran que están de acuerdo con la medida y quienes consideran que le lesiona la medida. Los constructores se han metido en el debate a fondo, están metidísimos a fondo. Tenía demandado el decreto. Por ejemplo. Y el POT. Por ejemplo, ahí es donde uno dice, a pesar de que sean normas generales, se cruzan los cables. Pues yo creo que este decreto, insisto, es como un buen ejemplo de que la decisión no se tomó por ninguna razón de carácter particular, que es una decisión general. Porque como ustedes muy bien lo dicen, muchos constructores querían seguir con la posibilidad de hacer grandes proyectos de altura y no quedaron pues contentos. Camacol, que también es gremio de construcción, tenía la posición contraria. O sea que muestra que las actuaciones de carácter general siempre tendrán detractores y contradictores, pero yo creo que lo importante es actuar de manera correcta y con convencimiento de que se está haciendo por el bien de la planificación de la ciudad. Pues eso es lo que esperamos y en todo caso que haya claridad, como lo dice usted, y en el momento en que corresponda decir me margino de estas decisiones, porque esas son las cositas que son como, si se lo puedo decir en esos términos y me excusa, coloquiales, como hartas, cuando la gente dice, pero si los funcionarios cruzan esa famosa puerta giratoria, que no es su caso, es el de muchos, la puerta giratoria de los intereses públicos y los intereses privados con total tranquilidad de un día para otro, es lo que genera suspicacias y no es para menos, porque uno dice, se tienen intereses en el sector de la construcción y se toman decisiones que afectan al sector de la construcción, son preguntas que se está haciendo la gente y por eso se las formulamos. Secretario, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la orden siempre. Es el secretario de Planeación de la ciudad de Bogotá, Andrés Ortiz, y el decreto derogado, el que permitía la construcción de edificios de gran altura en la ciudad de Bogotá. 901 licencias otorgadas, de esas 189 tienen alturas excepcionales, que no necesariamente es que sean rascacielos, es que son alturas que están por encima del promedio en la zona donde se otorgaron.